Muy buenas tardes. Reciban una cordial bienvenida a la última conferencia de la semana ABAT 2023, titulada Series documentales de cofradías en el Archivo Histórico Arquidiocesano de San José y a cargo de nuestro jefe de archivo, el señor Pablo Durán Vaquerizo. Escuchamos a continuación un breve repaso de sus atestados. La siguiente conferencia está a cargo del estimado Pablo Durán Vaquerizo. Don Pablo es máster en archivística y licenciado en historia. Se desempeña desde el año 2012 como jefe del Archivo Histórico Arquidiocesano Bernardo Augusto Til. Sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla para iniciar ya con el tema de la exposición de hoy. Muy bien, bueno, en este ciclo de conferencias dedicado a las cofradías en América en la época moderna o colonial y después de las intervenciones que me han precedido, nos toca hoy como cierre hablar de las series documentales de cofradías en el Archivo Histórico Arquidiocesano Monseñor Bernardo Augusto Til. O dicho de otra forma, vamos a ver ¿qué documentos procedentes de cofradías tenemos en este archivo, en primer lugar? Y en segundo, ¿cómo podemos acceder a estos documentos? ¿Cómo podemos consultarlos? Y para ello voy a iniciar con unas breves ideas de contexto. No es necesario, pienso, insistir después de las conferencias anteriores en qué es una cofradía y cuál ha sido su desarrollo histórico, pero siempre conviene partir de una definición. Entonces, en este caso yo me he fijado en la definición que hacia 1729 daba el Diccionario de Autoridades de la Real Academia Española, que definía cofradía como la congregación o hermandad que forman algunos devotos para ejercitarse en obras de piedad o caridad, ¿verdad? Vemos aquí en esta definición, en primer lugar, la sinonimia que generalmente existía entre los términos cofradía y hermandad, aunque en algún contexto en ocasiones se nota un uso diferenciado, normalmente, y creo que fue el caso de Costa Rica, fueron sinónimos, ¿verdad? Términos prácticamente intercambiables. Y en segundo lugar, las dos quizás grandes funciones que desarrolló la cofradía en estos siglos, por una parte la piedad o el culto y por otra parte la caridad, ya fuera hacia el interior de la propia cofradía, hacia sus propios miembros y en ocasiones también hacia afuera, hacia caridad hacia personas que no eran parte de la cofradía. Y junto a ello, me gustaría destacar dos circunstancias, a mi juicio, muy llamativas. En primer lugar, la enorme difusión que las cofradías llegaron a alcanzar en el mundo hispano durante los siglos XVI al XIX, la Edad Moderna. Doy aquí, de los varios que podrían citarse, tres datos muy ilustrativos. En primer lugar, ya hemos oído hablar, ¿verdad?, este martes del expediente general de cofradías que se tramitó en España, concretamente en el Consejo de Castilla, ¿verdad? En este expediente general, una investigación general que se hizo sobre las cofradías en España por parte del gobierno. En 1775 se decía que en España existían más, ahí tienen el dato exacto, pero desde luego más de 25.000 cofradías. Desde luego un número asombroso y que creo que no se volvió a alcanzar jamás. Por las mismas fechas, un poquito después, el arzobispo de Guatemala informaba al rey de España
que en su arzobispado existían más de 2000 cofradías, repartidas, le decía el arzobispo al rey, en 419 parroquias, lo que, según el arzobispo, daba un promedio de 5 cofradías por parroquia. Vemos también números, ¿verdad?, en este caso, importantes. Y también sabemos que en la pequeña población de Cartago, que era la capital de la provincia de Costa Rica, a finales del siglo XVII, y lo vamos a ver ahora, existían ya 9 cofradías. Por tanto, enorme implantación, ¿verdad?, de esta forma de asociación que precisamente por eso se ha definido como la principal forma de asociacionismo de la Edad Moderna. Y en segundo lugar, el segundo hecho llamativo es su temprana implantación en las ciudades de Hispanoamérica, ¿verdad? En Cartago, vamos a tomar el ejemplo de Cartago, en Cartago, que es una población que encuentra su asiento definitivo en 1575, pues ya 2 años después, en 1577, esto de acuerdo a los datos cronológicos publicados por Monseñor Til, ¿verdad? En 1577 se fundaba la cofradía de Nuestra Señora del Rosario, en Cartago. Poco después, en 1582, sí consta en este archivo documentalmente que se funda la cofradía de la Veracruz, y también consta en este archivo que en 1593, en ese año, ya existían además las cofradías de la Purísima Concepción y Santísimo Sacramento, de forma que el siglo XVI termina en Cartago con 4 cofradías. Y en el siglo XVII se siguieron creando cofradías en Cartago, se crean primero la de Nuestra Señora de la Soledad, después San Nicolás Tolentino, Ánimas, Nuestra Señora de los Ángeles, Nuestra Señora del Carmen, de forma que el siglo XVII termina con 9 cofradías en Cartago. Y todavía en el siglo XVIII se menciona alguna otra pequeña cofradía o alguna devoción dentro de las iglesias o capillas de Cartago, ¿verdad? Por ejemplo, en la iglesia de la cofradía de San Nicolás Tolentino, en el siglo XVIII se cita también la cofradía de Nuestra Señora de la Concepción de Matina, e incluso la devoción de San Francisco de Paula. Y también en la iglesia, en este caso la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, en el siglo XVIII e incluso también en el siglo XVII se cita la devoción a Jesús Nazareno ligada a la participación de la Cofradía de los Ángeles en la Semana Santa, y también en esta iglesia de los Ángeles la devoción a San Antonio Morillo, devociones que tenían sus propios libros de cuentas y otros documentos como inventarios, por ejemplo, de bienes. No solo existieron cofradías en Cartago, en lo que fue Costa Rica, ¿verdad? En Costa Rica, provincia, y también la alcaldía mayor de Nicoya. Existieron cofradías en las 2 zonas de dominio principal de las autoridades españolas. Existieron cofradías, en primer lugar, en el Valle Central, ¿verdad? No solo en Cartago, también en los pueblos que se crean originalmente como pueblos de indios. Vimos ayer el caso de Bujarrás, también Quircot, Tres Ríos, Curridabat, Barba y Pacaca, ¿verdad? En esos pueblos. Y también dentro del Valle Central existieron cofradías en las poblaciones que se fueron creando en el valle, en la parte occidental, en el siglo XVIII, en Heredia, en San José y en Alajuela. Y por otro lado, existieron cofradías en el Pacífico central
y Pacífico Norte, ¿verdad? En Esparza, por supuesto en Nicoya, en Bagaces, en Liberia. En estas poblaciones hubo también cofradías. Y de buena parte de ellas, en mayor o menor medida, conservamos en este archivo documentos. Dicho todo lo anterior, cabe preguntarse qué documentos crearon las cofradías. Y para responder a esta pregunta, conviene partir de la normativa que regulaba las cofradías y muy principalmente de sus ordenanzas, que como veíamos ayer en la conferencia de Verónica Jerez, las ordenanzas eran la norma fundamental de funcionamiento de la cofradía, que regulaba su funcionamiento, sus cargos, sus asambleas, etc. Y también era frecuente que incluyera algunas disposiciones acerca del archivo de la cofradía y de los documentos que la cofradía debía de llevar. Vamos a ver algunos ejemplos de ello. En la imagen tenemos un párrafo, unas líneas de las ordenanzas de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen de Cartago, ordenanzas que son del año 1690, aunque las conservamos en una copia de mediados del siglo XVIII. Y en estas ordenanzas podemos leer en un punto determinado, dice: asimismo, se ha de nombrar un mayordomo para que tenga en su poder los bienes de dicha cofradía, libro de cargo y descargo, libro de elecciones y libro de entradas, asentando por cofrades de ella a los que quisieran serlo, ¿verdad? Entonces vemos que en la misma fundación de esta cofradía ya se establece quién es el responsable de los documentos de la cofradía, en este caso el mayordomo, y se establece que como mínimo debe de llevar 3 tipos de libros. El libro de cargo y descargo, es decir, el libro de ingresos y gastos, dicho en otros términos, de cargo y data. El libro de elecciones, donde en forma de acta se dejaba constancia de la elección de los oficiales de la cofradía. Y el libro de entradas, donde, como dice aquí, se asentaban por cofrades a los que ingresaban a la cofradía, ¿verdad? Entonces, esos 3 libros, como mínimo, debía de llevar la cofradía y estaban, en principio, a cargo bajo el cuidado del mayordomo. Este otro ejemplo, que tiene la tinta un poquito más debilitada, es un fragmento, un párrafo de las ordenanzas de la Cofradía de la Pura y Limpia Concepción de Cartago, traídas de Guatemala en el año 1594. Y en estas ordenanzas, en el punto número 31, como vemos aquí al margen, se puede leer: y asimismo que esta Santa Cofradía tenga 2 cajas con sus cerraduras y llaves, en la una esté guardada toda la cera de la dicha cofradía, ¿verdad? Un elemento de valor y gran importancia en la vida de la cofradía. Y en la otra caja estén guardados los libros en que están escritos los cofrades, lo que antes hemos visto como libros de asientos de hermanos. Elecciones, en segundo lugar, que también aparecía en las otras ordenanzas. Y en tercer lugar, libros de ordenanzas, estatutos y constituciones. Y además, todas las demás cosas que fueran ordenando y haciendo los oficiales de esta Santa Cofradía, ¿verdad? Entonces vemos en este caso, se menciona en las propias ordenanzas el lugar donde debían de estar custodiados los libros, una caja con cerradura. Y en segundo lugar se mencionan también, como en el otro caso, los libros que la cofradía debía de llevar.
En resumidas cuentas, todas las ordenanzas de cofradías que conservamos de Cartago, que conservamos concretamente las ordenanzas de 6 cofradías, todas incluyen regulaciones del archivo, regulaciones acerca del archivo. Todas ellas establecen qué libros, como mínimo, debe llevar la cofradía. Generalmente, los más frecuentes que se citan en las ordenanzas son estos 3: libros de asientos de hermanos, libro de ingresos y gastos de cargo y data. Y, en tercer lugar, el libro de elecciones de los oficiales. Además, era muy frecuente que las ordenanzas de la cofradía establecieran que los libros, que debía de existir una caja para la custodia de los libros, una caja con cerradura. Y además es frecuente que establezcan y que indiquen quién es el oficial de la cofradía responsable de la custodia de los libros. Normalmente se indica que ese responsable es el mayordomo, especialmente de los libros contables, pero no exclusivamente. Complementariamente a las ordenanzas, las autoridades eclesiásticas podían establecer otras disposiciones que igualmente tuvieran que ver con la regulación del archivo y de los libros que la cofradía debía llevar. Y especialmente significativo en este sentido fueron las disposiciones que adoptó Monseñor Tristán, el obispo de Nicaragua y Costa Rica, en su visita a Cartago en el año 1782. Señaló para 3 cofradías que tenemos aquí en la pantalla que cada una de ellas debía de llevar a partir de su visita un determinado libro, un determinado documento que se deduce no estaba llevando antes de esa fecha, ¿verdad? A la cofradía de la Concepción de Matina le señaló que debía llevar un libro de cuentas de data, es decir, un libro de cuentas de gastos. A la cofradía del Carmen, que debía llevar la cuenta anual de las reses erradas. Y a la cofradía de San Nicolás Tolentino, que debía llevar un libro de recibos. Y ciertamente en el archivo arquidiocesano conservamos para cada una de ellas el libro que le indicó Monseñor Tristán, que se llevó desde 1782 hasta entrada la primera o segunda década del siglo XIX. Ahora bien, ¿cuáles son los documentos de cofradías que efectivamente produjeron las cofradías y que nosotros conservamos en este archivo? De forma global, para todo el conjunto de las cofradías de las que conservamos documentos en este archivo, los documentos, las series documentales conservadas son las siguientes. En primer lugar, ordenanzas, conservamos ordenanzas desde las ordenanzas de la Cofradía de la Vera Cruz de 1582 en adelante, de distintas fechas. En segundo lugar, conservamos actas de sesiones de los cofrades, muy principalmente actas donde se dejó constancia de la periódica elección de oficiales, pero no solamente, también existen actas donde se dejó constancia de que en la reunión se trataron determinados asuntos de importancia para la cofradía. Actas desde 1593 que se contienen en el primer libro de la cofradía de la Purísima Concepción de Cartago en adelante, ¿verdad? Yo en esta imagen doy como fecha límite 1820-21 porque ese es el límite final de la charla, ¿verdad? Pero realmente después de esa fecha conservamos también otros documentos de estas mismas series documentales. En tercer lugar, asientos de hermanos, sería la tercera serie documental, asientos de hermanos, donde se dejaba constancia de los hermanos, de las personas que ingresaban a la cofradía y de la limosna que aportaban en el momento del ingreso.
conservamos asientos de hermanos desde 1662 en adelante. Cuentas de cargo y data, o de ingresos y gastos, desde 1635. Es la serie documental en conjunto, o la agrupación documental más voluminosa que conservamos, con 63 libros en total para todas las cofradías. 63 libros para la época colonial, ¿verdad? Después, obviamente, hay muchos más. Inventarios de bienes, también muy numerosos, desde 1668 en adelante. Recibos del mayordomo, de la cofradía, de los dineros que él entregaba por distintos motivos, desde 1715, y también cuentas diversas por motivos ya más concretos, cuentas de misas, cuentas de gastos por una obra determinada, etc. De este conjunto de series documentales me gustaría hacer dos observaciones. En primer lugar, son mayoría abrumadora los libros de naturaleza contable, ¿verdad? Ya hemos visto los 63 libros de cuentas de cargo y data, inventarios de bienes, recibos del mayordomo, cuentas. Es que incluso también los libros de asientos de hermanos tienen en parte una naturaleza contable, porque se llevaba la cuenta de lo que ingresaba por concepto de limosna de entrada, ¿verdad? Entonces, también, en cierto modo, tienen esa naturaleza contable. Por tanto, mayoría abrumadora de estos libros de naturaleza contable dentro de los fondos documentales de cofradías. Y, en segundo lugar, conviene tener presente que estas series documentales, en ocasiones y con cierta frecuencia, vamos a encontrar dos o más series documentales dentro de un mismo libro, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del libro primero, que así se llama, el libro primero de la Cofradía de la Purísima Concepción de Cartago, vamos a ver ahí las ordenanzas que se traen de Guatemala en 1594, las actas de sesiones que se celebran desde 1593 hasta 1604, y luego unos asientos de hermanos que se llevan entre finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, todo en el mismo libro, ¿verdad? También, por ejemplo, los inventarios de bienes es muy frecuente encontrarlos dentro de los libros de cargo y data, y podríamos citar otros muchos ejemplos que ciertamente son muy variados, además. No siempre fue así. Hay ciertamente libros dedicados únicamente a un tipo documental, las cuentas de cargo o cuentas de data, etc. Pero con frecuencia vamos a encontrar esa realidad, ¿verdad? El uso de un mismo libro para llevar varias series documentales. Pasaba lo mismo, sin ir más lejos, con los libros de bautismo de la misma época, donde muchas veces se anotaban también las confirmas, ¿verdad? Vamos a ver a continuación algunos ejemplos de los tipos documentales más representativos de las cofradías para ver qué información nos pueden ofrecer en líneas generales y cómo está estructurada esa información, aspecto muy importante y útil cuando queremos consultar los documentos. El ejemplo que tenemos aquí a la vista es la portada de las ordenanzas de la cofradía de San Nicolás Tolentino de Cartago, que datan del año 1641, concretamente del 20 de mayo de 1641. Las ordenanzas, ya lo hemos dicho, eran la norma fundamental de la cofradía, regulaban su funcionamiento, cuándo se tenían que reunir las asambleas, qué celebraciones debía de tener la cofradía, cómo se elegían sus oficiales, qué oficiales tenía que tener, qué penas en caso de incumplimientos, cuáles debían ser sus ingresos, etcétera. También incluía regulaciones del archivo, como hemos visto y vemos en este ejemplo, ¿verdad?, que nos habla
de los 3 libros que debía de llevar la cofradía de San Nicolás de Tolentino, etcétera, ¿verdad? Un poco más arriba de las 2 cajas con sus llaves, etcétera. Bueno, estas ordenanzas, y era lo general, se estructuran en distintos párrafos, cada uno con su contenido normativo, y el resumen del mismo al margen, como vemos en este ejemplo, 2 cajas con sus llaves, 3 libros que se confiesen, ¿verdad? De eso va a tratar la norma que está a continuación. Son párrafos normalmente numerados, se enumeran todas las cláusulas de las ordenanzas. Finalmente, como vemos en la parte derecha de la pantalla, pues las ordenanzas terminan solicitando los cofrades que la autoridad eclesiástica apruebe estas ordenanzas y finalmente los cofrades fundadores firman, ¿verdad? Como vemos aquí en la imagen, firman al menos los que sabían firmar. En este caso parece que todos sabían firmar, pero en muchos casos vamos a ver que algún cofrade firma por otros que estuvieron presentes en la sesión, pero de los que se dice que no sabían firmar, ¿verdad? Bien, entonces, en el caso de San Nicolás de Tolentino, a continuación de estas ordenanzas firmadas por sus cofrades y de esta solicitud que incluyen de que la autoridad eclesiástica las apruebe, pues tenemos efectivamente la confirmación, la aprobación de las ordenanzas por la autoridad eclesiástica, que en este momento, como el obispado estaba vacante, no había obispo, la autoridad eclesiástica era el deán y cabildo de León, que emiten esta confirmación, la firman y además le ponen el sello del cabildo. Es importante tener en cuenta que de acuerdo a la normativa de la época, normativa que se repite en distintos momentos, y especialmente en el siglo XVIII, pero que es anterior, de acuerdo a la normativa de la época, las ordenanzas tenían que tener la aprobación de la autoridad eclesiástica, como en este caso, y en general las cofradías de Cartago sí obtuvieron, las ordenanzas que conservamos al menos, sí obtuvieron la aprobación eclesiástica, pero además debían de llevar la aprobación real, ¿verdad? Y eso las cofradías de Cartago ciertamente no parece que lo llegaran a solicitar. Bien, en segundo lugar, otro tipo documental muy representativo de las cofradías son las actas de sesiones que se utilizaron muy frecuentemente para dejar constancia de la elección periódica de los oficiales de la cofradía, pero también para dejar constancia de otros muchos asuntos que se trataron en las reuniones. En esta acta que tenemos en la imagen, es un acta de Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción de Cartago del año 1594. Pues como toda acta, inicia con la mención del lugar donde se reúnen, en este caso la ciudad de Cartago. A continuación se dice cuándo se reúnen, la fecha, es decir, el 7 de diciembre de 1594, y a continuación se indica quiénes eran las personas que estaban presentes en la reunión. Se dice estando juntos y congregados, como lo han de uso y costumbre, el padre Martín Muñoz, vicario, etcétera, etcétera. Se van citando las distintas personas que estaban presentes en la reunión. Y después ya se indica cuál es el asunto o los asuntos que se tratan. Cuando son varios asuntos, suelen aparecer en párrafos independientes, en este caso, que fue un único asunto, pues indica a continuación de la lista de oficiales que asisten a la reunión. Se dice, pareció el dicho día Diego de Aguilar, coadjutor de esta cofradía, persona que trajo a esta ciudad la bula y ordenanzas de la cofradía de la Pura y Limpia Concepción, ¿verdad?
Ese es el asunto que se trata aquí, la presentación de las ordenanzas por parte de Diego de Aguilar y la postura que toma la cofradía, ¿verdad? Si la acepta o no la acepta, que efectivamente aceptaron las ordenanzas, aunque con toda una serie de matices, ¿verdad?, que le fueron añadiendo. Y al final de este acta y en general de cualquier otra acta, ¿verdad?, como parte fundamental de este tipo de documental, pues aparecen también las firmas de aquellos cofrades que sabían firmar, ¿verdad? En tercer lugar, este es un ejemplo de asientos de hermanos también de la cofradía de la Pura y Limpia Concepción de Cartago del año 1692. En estos asientos de hermanos, como hemos dicho, se anotaban las personas que ingresaban a la cofradía, el día de su ingreso y la limosna que aportaban al momento de ingresar. Limosna, la cantidad de ella se va anotando al margen, como vemos en la imagen, y al final de la página se anota el total que pasa a la página siguiente y de esa forma van llevando la cuenta de lo que ingresa por limosnas de entrada. Leamos algunos asientos de hermanos. Vemos que en dicho día del año 1692 se asentó por hermana de esta santa cofradía Inés de Quesada y no dio limosna, porque como las propias ordenanzas de esta cofradía indicaban, las personas que no tenían suficientes bienes no estaban obligadas a dar limosna de entrada. También en dicho día se asentó por hermano Pedro Hernández, natural, se dice, y dio 2 reales de limosna, y al margen se anotan los 2 reales, ¿verdad? Que era, como vemos, la cantidad que frecuentemente aportaban. En esta otra imagen vemos un ejemplo de cuentas, concretamente de cuentas de data. Las cuentas de cargo o de ingresos y de data o de gastos, pues ciertamente aportan una información muy variada, diversa y que suele ser muy útil para las investigaciones, aunque también suele obligar a una detenida revisión de estas cuentas para encontrar los asientos contables que sean de nuestro interés, ¿verdad? O la información que sea de nuestro interés. Suelen tener un encabezamiento, como vemos aquí, donde se explica un poquito la información que vamos a encontrar y luego ya viene cada uno de los asientos contables con la descripción del gasto y al margen la cantidad, ¿verdad?, que significó ese gasto y al final de la página la cuenta total de esos gastos, ¿verdad? Cuenta que pasa igualmente a la página siguiente. Leamos algún asiento contable. Aquí dice ítem, es decir, igualmente, doy por descargo 28 pesos y 7 reales de cacao que pagué al alcalde de indios del pueblo de Coto por el corte de madera para el retablo de dicha cofradía. Entonces, en un asiento tan sencillo como este, vemos la cantidad de información que nos puede proporcionar, desde el tipo de moneda usada, información sobre un pueblo de indios, el pueblo de Cot y su trabajo, en este caso, remunerado, y la elaboración de una obra de arte para la cofradía, ¿verdad? El retablo de dicha cofradía. Sigamos, en la imagen vemos ahora un fragmento, el comienzo del inventario de bienes de la Vera Cruz, de la cofradía de la Vera Cruz de Cartago, inventario datado en 1726, ¿verdad? En este inventario, en los inventarios en general, era muy frecuente que cuando sucedía el cambio de mayordomo, el mayordomo saliente entregara los bienes de la cofradía al mayordomo entrante por inventario, ¿verdad? Y gracias a eso y a otras circunstancias, se han conservado numerosos inventarios de bienes de las cofradías. En este caso, este inventario
nos informa que la Cofradía de la Veracruz de Cartago en 1726 tenía los siguientes bienes. Tenía una capilla, en primer lugar, en el convento de San Francisco. Tenía unas piezas para el monumento que se utilizaba para la exposición del Santísimo Sacramento en Semana Santa. Tenía dos retablos, uno denominado viejo y otro nuevo. Tenía varias imágenes. En primer lugar, la imagen del Santo Cristo de la Veracruz, traída de Guatemala. Y en segundo lugar, las imágenes de Nuestra Señora de la Soledad y San Juan Evangelista, imágenes que probablemente formaban parte de esos retablos que se mencionan antes. Tenía también unas andas para la procesión del Jueves Santo, en la que esta cofradía participaba porque así se lo indicaban sus ordenanzas. Tenía una caja de madera con cerradura y llave, y luego poseía también diversos bienes como una lámpara de plata, faldones para las andas, estandartes para las procesiones, etc. Estas son en conjunto las series documentales que conservamos en este archivo de las cofradías. No quiere eso decir que de todas y cada una de las muchas cofradías de las que tenemos aquí documentos conservemos todas esas series, ¿verdad? Ciertamente no es así. De muchas cofradías solo conservamos unos pocos documentos contables, quizás unas cuentas, unos recibos, un inventario, ¿verdad? De otras, en cambio, pues tenemos un número mayor y más variado de documentos. Y como por otra parte sería, pienso, muy extenso el tratar de exponer pormenorizadamente todos los fondos de cofradías de Cartago y de otras poblaciones que conservamos en el archivo. Expongo aquí en esta imagen el fondo documental más voluminoso que conservamos, que es el fondo documental de la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad. Fondo documental que inicia en 1627 y sigue después de la independencia, ¿verdad? No termina en 1821. Pero para el periodo anterior a 1821 conserva 25 unidades documentales, 25 libros o 25 carpetas, ¿verdad? Vemos números también muy inferiores a los que veíamos el miércoles en algunas cofradías de Lima, ¿verdad? Que llegaban a tener más de 300, en algún caso, más de 300 unidades documentales. En el caso de las cofradías de Costa Rica, pues ciertamente la producción documental debió de ser muy inferior y lo que se ha conservado también pues es inferior, ¿verdad? De esta cofradía de la Soledad conservamos, como vemos aquí, ordenanzas y su correspondiente confirmación entre 1627 y 1634, actas de sesiones, principalmente de elecciones de oficiales, aunque no exclusivamente, entre 1708 y años siguientes, asientos de hermanos desde 1662, cuentas de cargo y data desde 1721, cuentas del ganado vendido desde 1763, inventarios de bienes desde 1669 y, en último lugar, recibos entregados por el mayordomo, recibos de dinero, de algunos años ya de inicios del siglo XIX, desde 1805. Algo muy llamativo de esta enumeración de series documentales que acabamos de hacer, creo que es la circunstancia de una cofradía que sabemos que empieza a funcionar hacia 1610 y obtiene sus ordenanzas ya hacia 1627, 1634, ¿verdad? Pero
pero se diría que solo se empezó a reunir a partir de 1708, solo ingresaron hermanos a partir de 1662, solo tuvo ingresos y gastos desde 1721. Bueno, vemos que obviamente no es que no se hubiera reunido antes o no hubiera tenido actividad antes, sino que simplemente nos falta información, ¿verdad? Nos falta información y bastante de los inicios y de otros momentos de la cofradía. Esta es una circunstancia que vemos en la cofradía, de la que tenemos más documentos y que vamos a ver en mayor medida en otras muchas cofradías, ¿verdad? El lunes, José María Miura nos hablaba también de esta circunstancia referida a Andalucía, ¿verdad? En Andalucía calculan que se ha perdido un 80% del patrimonio documental de las cofradías. En el caso de Costa Rica, no tenemos calculado qué porcentaje podría haberse perdido, pero sí constatamos esa falta de información, que puede deberse a distintos motivos. Cabe incluso pensar que en algunos casos, por negligencia, por falta de preparación de los hermanos o por otras razones, ni siquiera se llegaron a llevar los documentos que debían llevar y por eso luego llega el obispo, como vimos en la visita de Monseñor Tristán, y les recuerda y les ordena que tienen que llevar tales documentos porque no los estaban llevando, ¿verdad? Esa puede ser una razón y ciertamente otra razón, como apuntan en Andalucía y seguramente es también el caso de Costa Rica. Estos libros en general estaban en posesión del mayordomo, estaban en su casa, el mayordomo cuando salía los tenía que entregar al mayordomo entrante, pero seguramente muchas veces o en algunas ocasiones esa entrega no se produjo, ¿verdad? Por distintos motivos. Pudo haber también muchas circunstancias de azares climáticos, ¿verdad? Lluvias, etcétera, inundaciones, desastres de diverso tipo, que también ocasionaron pérdida documental. Sabemos, por ejemplo, en el caso de la cofradía del Santísimo Sacramento de Cartago, sabemos, porque se dice en el siglo XVIII, que esta cofradía tuvo sus ordenanzas, pero ya en el siglo XVIII las había perdido y por tanto se le indica que se rija por las ordenanzas de alguna otra cofradía de Cartago porque ya las suyas originales las ha perdido, ¿verdad? Bueno, es importante tener en cuenta esta circunstancia, aunque las cofradías son una realidad muy antigua en Costa Rica, como hemos visto, hay un temprano establecimiento de ellas en Cartago y en otras poblaciones. No vamos a encontrar siempre documentos desde las primeras fechas de funcionamiento de la cofradía, ¿verdad? Existe una falta, un cierto porcentaje, un cierto grado de falta de información. Bien, estos son los fondos documentales y las series documentales que conservamos en el Archivo Histórico Arquidiocesano y que están a disposición de los investigadores. Me gustaría ahora, en la segunda parte de esta charla, tratar de explicar cómo el investigador puede orientarse para consultar estos documentos en nuestro archivo. Y para ello es muy importante tener presente que por la organización que en este archivo se ha dado desde antiguo a los documentos de cofradías están repartidos en distintas agrupaciones documentales. Agrupaciones documentales que para los documentos de época colonial son dos agrupaciones. La primera, la denominada cofradías, y la segunda, la llamada fondos antiguos. Ahí es donde vamos a encontrar los documentos de cofradías de época colonial. La agrupación cofradías es una agrupación de documentos efectivamente procedentes de cofradías de Cartago y de otras poblaciones de Costa Rica desde el siglo XVI hasta el siglo XX, ¿verdad? Por tanto, una parte de esta agrupación son documentos de época colonial.
cuenta con un inventario que hemos realizado en los años 2022-2023 y que está ya a disposición de los usuarios en las computadoras de sala de consulta. Es un inventario que se ha realizado en una hoja de Excel, aunque más adelante se prevé subir la información al inventario general en línea, publicado en Internet, del que vamos a hablar más adelante. Es un inventario en el que pues, nos hemos esforzado en identificar bien los fondos documentales, las series documentales, describir con exactitud y con cierto detalle cada una de las unidades documentales, de forma que pienso que la identificación de los documentos de cada cofradía y de las fuentes que pueden interesar a cada investigador está ampliamente facilitada por medio de este inventario. Y en segundo lugar, la otra agrupación documental que nos interesa hoy es Fondos Antiguos. Es una agrupación documental de la que ya hemos hablado en otras charlas. Fondos Antiguos se componen de algo más de 500 volúmenes encuadernados de documentos distribuidos en 464 cajas. Son documentos principalmente procedentes de la autoridad eclesiástica, primero del vicario foráneo de Cartago hasta 1850, después de los obispos de San José y de su curia eclesiástica. Pero además de estos documentos, en Fondos Antiguos hay documentos de diversa procedencia y dentro de estos hay documentos de cofradías, ¿verdad? Para consultar Fondos Antiguos tenemos la suerte de que contamos con múltiples inventarios y catálogos y de ellos hay dos publicados en Internet. En primer lugar, el inventario general en línea. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de todos ellos. El inventario general en línea, que es un inventario idealmente de todo el archivo y de todos sus fondos documentales. Dentro de este inventario general, el primer inventario que se publicó fue precisamente el inventario de fondos antiguos, que lo publicamos en 2018, y es un inventario que describe cada uno de esos 500 y pico libros de forma genérica. Da una información general, nos da subtítulos, sus fechas extremas, el contenido general del volumen, etcétera, ¿verdad? Eso es la información que podemos encontrar en este inventario. Y en segundo lugar, contamos con el catálogo de fondos antiguos, publicado también en Internet. Este catálogo, a diferencia del inventario que está publicado en el inventario general en línea, en el catálogo vamos a encontrar la descripción de cada uno de los documentos que componen muchos de los 500 y pico volúmenes de fondos antiguos, ¿verdad? Por tanto, es una información ya, a diferencia del anterior instrumento, una información de detalle de cada uno de los documentos. Este catálogo publicado en Internet se compone de dos bases de datos realizadas en distintos momentos con una metodología no completamente idéntica, pero a nosotros nos interesa sobre todo dentro del catálogo de fondos antiguos para el tema de hoy, que son los documentos de época colonial, nos interesa consultar el llamado catálogo UNA, que es el catálogo que se realizó en los años 80 y 90 en convenio con la Universidad Nacional, catálogo que abarcó las primeras 80 cajas de fondos antiguos y, por tanto, todos los documentos entre el siglo XVI y más o menos 1850, mediados del siglo XIX. Por tanto, sabemos que todos los documentos de época colonial están dentro de esas 80 cajas y, por tanto, descritos en el catálogo UNA. Vamos a ver algunos ejemplos de estos tres instrumentos. Hay algunos ejemplos, algunas imágenes y algunas formas de utilizarlos. En esta imagen vemos
el ejemplo de cómo se ha descrito las ordenanzas de la Cofradía de la Soledad de Cartago entre 1627 y 1634, ¿verdad? Entonces vemos que en el catálogo tenemos en el inventario tenemos el campo de localidad y nombre de la cofradía, tenemos también la serie documental, tenemos el título de la unidad documental, las fechas extremas, el volumen, número de folios de ese documento y también otros campos y contextos de conservación y otras informaciones complementarias, ¿verdad? Y es importante ver que podemos filtrar, es decir, seleccionar registros de este inventario por cada uno de estos campos. De forma que, por ejemplo, y esa es la imagen que estamos viendo ahora, si nos interesa consultar o saber qué documentos existen en el archivo de la Cofradía del Carmen de Cartago, pues podemos hacer un filtro por localidad y cofradía, seleccionar Cartago, Nuestra Señora del Carmen, y entonces vamos a ver todos los documentos que conservamos de esta cofradía, ¿verdad? En este caso estamos viendo la descripción de un acta de esta cofradía de 1692. En esta otra imagen vemos un ejemplo del inventario general en línea, concretamente de la parte donde se muestra y podemos navegar por todo el inventario de fondos antiguos, ¿verdad? Entonces podemos acceder a esta parte del inventario general en línea, acceder a fondos antiguos y ver todo el listado de libros y la información general de cada uno de ellos. Pero también en la parte superior de la pantalla vemos que se pueden realizar búsquedas, ¿verdad? Yo en este caso puse el inicio de la palabra cofradías, no fue necesario escribirla por completo, y ya me aparecen distintas opciones. La última de ellas es la materia cofradías, ¿verdad? Entonces yo puedo seleccionar la materia cofradías y voy a tener una serie de resultados que son de fondos antiguos algunos y también, no olvidemos que estamos en el inventario general, también de otras agrupaciones documentales del archivo. Ahora bien, dentro de esta aplicación tenemos la posibilidad de realizar una búsqueda no simple como esta, con un solo término, sino una búsqueda avanzada y entonces combinar la materia cofradía quizás con un rango de fechas, un lugar, etc. Y de esa forma afinar la búsqueda. Y finalmente, el catálogo de fondos antiguos, catálogo en el que, como hemos dicho, nos va a interesar sobre todo, aquí donde dice origen, seleccionar el catálogo 1, ¿verdad? Para ya tener seleccionada la base de datos donde están los documentos de época colonial y una vez seleccionada el catálogo 1, acudir a filtros, ¿verdad? Y en filtros vamos a ver distintas opciones de búsqueda, distintos criterios para buscar. Para la base de datos o catálogo 1, los campos que nos son útiles para buscar son los campos fecha, materia, lugar y búsqueda. Búsqueda podemos poner un término, una palabra clave y vamos a buscar por esa palabra clave. Yo en este caso, en este ejemplo, utilicé el término cofradías en materia, seleccioné contiene, para que la búsqueda sea un poquito más sencilla. Pude haber combinado esta búsqueda con otros criterios, con un criterio de lugar o de fechas, etcétera, pero bueno, simplemente en este ejemplo seleccioné la materia cofradías y obtuve pues toda una lista de resultados y ya podría ir viendo cada uno de ellos en el caso de que me interesen, ¿verdad? Bien, son los dos grandes temas que yo quería exponer hoy, ¿verdad? ¿Qué tenemos y cómo podemos acceder a estos documentos? No obstante, voy a terminar con tres valoraciones finales
acerca de 3 puntos concretos, ¿verdad? 3 puntos concretos sobre la antigüedad de estos documentos, su estado de conservación, que es una circunstancia a tener en cuenta cuando los queremos consultar, y también su estado o nivel de descripción, ¿verdad? Que pienso que facilita mucho actualmente el acceso. En primer lugar, en cuanto a la antigüedad, pues ciertamente una característica que cabe destacar de estos documentos de cofradías existentes en el Archivo Histórico Arquidiocesano es que entre ellos están los documentos más antiguos del archivo. Concretamente son las ordenanzas de la Vera Cruz de Cartago del año 1582, las actas de sesiones de esta misma cofradía que se suceden entre 1594 y 1604, el acta de la reunión de las cofradías de la Inmaculada Concepción, Santísimo Sacramento y Vera Cruz, que tiene lugar en 1593, las ordenanzas y actas de la Cofradía de la Inmaculada Concepción, fechadas entre 1594 y 1604, ¿verdad? Estos son los documentos más antiguos de nuestro archivo y ciertamente considero que es una antigüedad excepcional, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en nuestro archivo, si nos fijamos, no ya en estos documentos que andan a caballo entre el siglo XVI y siglo XVII, sino en general qué tenemos del siglo XVII, pues podemos ver, y lo podemos ver por medio del catálogo UNA de fondos antiguos, no sobrepasan el centenar de documentos, ¿verdad? Es un número, por tanto, pequeño de documentos de estas fechas. Si nos fijamos en documentos de procedencia civil, pues vemos que los protocolos notariales de Costa Rica se conserva uno del año, si no me equivoco, 1607, pero la serie documental de protocolos solo tiene continuidad a partir de 1629. Si nos fijamos en las actas de sesiones del Ayuntamiento de Cartago, yo he localizado alguna suelta de ciertos años, de mediados quizás del siglo XVII, pero esta serie documental solo tiene continuidad en el siglo XVIII y años siguientes, ¿verdad? Por tanto, pues ciertamente son pocos, no solo en nuestro archivo, sino en general en Costa Rica, documentos de fechas tan tempranas, ¿verdad? En segundo lugar, la segunda valoración que quería hacer como conclusión es el estado de conservación de estos documentos, el estado de conservación de algunos de ellos, no de todos, de algunos de ellos, pues ciertamente es un estado que podemos calificar de delicado, ¿verdad? Presentan múltiples debilidades, roturas, rasgaduras, tintas en algunos casos débiles y por tanto pues difíciles de leer, pérdidas de soporte documental con pérdida de texto en algunos casos, como vemos en la imagen. Entonces son todas ellas circunstancias que condicionan sin duda el acceso a la información, la limitan y limitan también a veces la facilitación por nuestra parte de estos documentos en sala de consulta, porque ciertamente pues, su estado de conservación no es el mejor en algunos casos. Algunos de estos libros ya se han restaurado en el Archivo Nacional, unos pocos, muy pocos, y sobre todo la medida que estamos adoptando ahora es la digitalización sistemática de todos los documentos de la agrupación documental de cofradías. Estamos digitalizando todos ellos desde el primero hasta el más reciente, ya en el siglo XX. Estamos en estos momentos trabajando en eso. Es un proyecto que va bien encaminado y esperamos tenerlo concluso próximamente y ya el próximo año poder ofrecer la consulta documental de todos los documentos de cofradías por medio de sus imágenes documentales en sala de consulta. Y en tercer lugar, el tercer comentario que quería hacer ya para cerrar
la conferencia es el estado de descripción de los documentos de cofradías. Yo considero que actualmente el estado de la descripción de estos documentos es bueno, ¿verdad? Tenemos adecuados instrumentos de descripción tanto para la agrupación de cofradías, como vemos en la imagen, como para la agrupación de fondos antiguos y, por tanto, gracias a estos instrumentos, el acceso y la consulta de estos documentos, pienso, está actualmente muy facilitada. Con esto termino mi intervención. Muchísimas gracias por su atención y quedo a disposición de alguna consulta o comentario que pueda haber. Agradecemos a don Pablo por su exposición y damos paso a la sección de comentarios o preguntas que nos llegan a través de Facebook. Así es, bueno, tenemos varios comentarios, dudas. En primer lugar, Arnaldo Moya Gutiérrez dice, excelente, una institución colonial que no siempre ha sido bien estudiada. Débora Singer, ¿dónde puede consultarse los archivos de las cofradías de Costa Rica? ¿Hay documentos digitalizados? Ok, bueno, los documentos de las cofradías de Costa Rica se pueden consultar aquí, en el Archivo Histórico Arquidiocesano, ¿verdad? Ciertamente este es el lugar, creo que no hay otro en Costa Rica, especialmente para época colonial, para época posterior, pues quizás en el Archivo Diocesano de Alajuela, etcétera, pues puede haber dentro del ámbito de ese archivo. Pero en general, para Costa Rica y especialmente para época colonial, los documentos están en el Archivo Histórico Arquidiocesano. ¿Y existen documentos en formato digital? Sí, existen, ya existían desde antes, pero muy pocos. Algunos documentos se habían digitalizado, pero es ahora que hemos iniciado la digitalización sistemática de todos los documentos de cofradías, de la agrupación de cofradías, la que se denomina así. Por tanto, sí vamos a tener todos en formato digital para consultarlos por el momento en sala de consulta, ¿verdad? Ese será el lugar en principio donde se podrán consultar. Perfecto, Pablo, gracias. Tenemos otro comentario por parte de Gabriela Cruz Bolio. Dice, muchas gracias por esta charla tan informativa y provechosa. Luego tenemos de nuevo a Débora Singer. Antes de Monseñor Tristán, ¿qué tan riguroso era el control de la iglesia sobre las cofradías de Cartago? Bueno, no sabría decirle qué tan riguroso exactamente. Sí existía control porque aunque eran agrupaciones de laicos, en todas ellas estaban dirigidas por un sacerdote, normalmente el párroco de Cartago, el vicario foráneo, el fraile del convento de San Francisco de Cartago, etcétera, ¿verdad? Entonces siempre existía esa primera precaución. Luego el vicario foráneo da la impresión de que ejerció pues, ciertamente una supervisión sobre las cofradías. Ya desde el siglo XVII tenemos múltiples ejemplos de intervenciones del vicario donde les dice que no pueden reunirse solos, que tienen que reunirse con presencia de la autoridad eclesiástica, ¿verdad? Eso se repite en distintas ocasiones del siglo XVII. Hay ejemplos anteriores a la visita de Monseñor Tristán, de visitas donde el visitador pues, revisa los libros de las cofradías y les da quizás alguna indicación, ¿verdad? Por ejemplo, las ordenanzas de la Cofradía de la Soledad fueron reformadas por un visitador muy especial que fue Baltasar de Grado, también cura de Cartago, pero que en ese momento actuando como visitador por delegación del obispo, visita las cofradías de Cartago y reforma por completo las ordenanzas de la Cofradía de la Soledad. Entonces sí hubo un cierto grado de supervisión, no sabría decirle cuál exactamente o hasta qué punto, pero sí
sí existió. Lo que parece es que es un poco más tardío el interés o el control por parte de las autoridades reales, ¿verdad? Que ya se va incrementando en el siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX se hace más estrecho. Perfecto, gracias, Pablo. Ahora tenemos otro comentario de Olga del Bo Sánchez. Dice, bueno, primero, buenas tardes. ¿Era la cofradía una forma de apropiación de la tierra? Si era así, ¿la iglesia era la propietaria o los cofrades? Bien, bueno, las cofradías tuvieron desde el principio, y era algo fundamental de ellas, tuvieron propiedades, ¿verdad? En mayor o menor número, las cofradías necesitaban ingresos para llevar a cabo sus actividades, que eran actividades de tipo cultural, actividades de tipo caritativo también, ¿eh? Entonces, y actividades también de tipo asociativo, ¿verdad? Favorecían como se sabe, la sociabilidad, era el medio de sociabilidad de la época. Entonces, bueno, para todo ello necesitaban ingresos, por tanto necesitaban fuentes de ingresos. Tuvieron tierras, tuvieron hatos de ganado, como vimos ayer, tuvieron censos, etcétera. Tuvieron, en el caso de Los Ángeles, plantaciones de cacao en Matina, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí tuvieron propiedades. En mayor las había más pobres, más ricas, etcétera. Estas propiedades no eran propiedad de los cofrades a título particular, eran propiedad de la cofradía y los obispos en sus visitas, y creo que concretamente Monseñor Tristán, ¿verdad? En su visita, les recuerda precisamente eso, que los bienes no son de ellos a título particular, son bienes, dice Monseñor Tristán, espiritualizados, son bienes de la Iglesia católica destinados a una finalidad determinada. Perfecto, Pablo. Dice Deborah Singer, muchas gracias por tan interesante conferencia. Luego, Nifa Chávez dice, qué gran y excelente trabajo han realizado en el archivo que usted dirige. Un importante aporte para facilitar la investigación en tema tan novedoso. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias a todos, ¿verdad? A todos los asistentes y por sus preguntas y comentarios. Un placer el poder haber expuesto sobre este tema. ¿Alguna otra consulta, quizás? De momento, Pablo, no. Esa sería la última. Esa fue la última consulta. Bueno, tenemos por parte de Olga del Bo Sánchez, que gracias, supongo que por la respuesta a su pregunta. De momento, esas son las preguntas planteadas en el post de Facebook. Perfecto. Muy bien, entonces. Bueno, damos por finalizada esta conferencia. Les agradecemos nuevamente su participación y los esperamos en futuras actividades que organice el archivo. Muchas gracias y feliz tarde. Síganos en Facebook como AbadCR, Archivo Histórico Arquidiocesano, comprometido con un mejor servicio cada día.